vamos a contrastar la hipótesis estadísticamente de una investigación donde elaboro concreto con agua proveniente de diferentes fuentes. En este caso tengo 4 fuentes de agua, el agua potable y otros 3 ríos, tal como se puede ver. Una consideración importante al inicio, cuando nosotros procesamos los datos, es ordenarlos, siempre trabajar con un orden. Entonces, aquí continuamos. El primer objetivo, o uno de los objetivos de esta investigación, es determinar si la resistencia con presión varía o presenta una variación significativa a los 28 días. Obviamente, aquí, por ejemplo, se tiene 6 mediciones de cada uno de los grupos. Se puede determinar que a nivel de promedio sí existe una variación. Por ejemplo, aquí tengo más de 260 y aquí 243 kilogramos y así sucesivamente. Entonces, yo puedo decir a simple vista de que sí, pues efectivamente, la resistencia con presión del concreto a los 28 días está variando, no hay una variación. Pero lo que necesito determinar es si esta variación es estadísticamente significativa o no. Y para eso tengo que emplear, vamos a emplear en este caso lo que es el programa SPS. Lo que he hecho aquí es pasar todos los datos. Aquí tengo las variables, en este caso que son los grupos. Tengo 4 grupos que vienen a ser el patrón, que viene a ser el agua potable, y tengo los otros 3 grupos que vienen a ser las otras fuentes de agua, además de la resistencia a los 28 días. Entonces, una vez obtenido estos datos, y el primer paso para trabajar una prueba de contrastación estadística es determinar si estos datos presentan una distribución normal o una distribución no normal, para así nosotros poder elegir qué estadístico es el más idóneo. Entonces vamos aquí a analizar estadísticos descriptivos, explorar y vamos a determinar lo que es la prueba de normalidad. Entonces aquí, ¿quién es dependiente? La resistencia a compresión y en este caso los grupos que vienen a ser la lista de factores. Aquí pongo ninguno, no necesito esto, lo que sí requiero es los gráficos de normalidad con pruebas. Continuar y aceptar. Ante ello tenemos como resultado, aquí, en este caso nos vamos a basar en lo que es Shapiro porque tenemos un número de mediciones de 6. Si fuese mayor a 50, trabajamos con Kolmogorov. En este caso, el nivel de significancia en todos los casos es mayor a 0.05, entonces quiere decir que los datos presentan una distribución normal. Y por ende, para comparar los grupos, porque ese es un aspecto que voy a determinar, voy a utilizar una prueba paramétrica que puede ser T-de-Student o puede ser ANOVA. En este caso, voy a utilizar el ANOVA porque tengo 4 grupos y los quiero comparar simultáneamente. Entonces vuelvo a analizar y voy aquí a comparación de medias porque eso es lo que hace. Vamos a comparar las medias y esto es un aspecto importante también. Cuando nosotros hacemos la prueba estadística, lo que necesitamos es la mayor cantidad de mediciones porque la estadística se basa también en la comparación de medias. Y vamos aquí a ANOVA de un factor, ¿no? Y vamos a volver a lo que es lista de dependientes, la resistencia. ¿Y quién es el factor? Los grupos. Eso es lo que he separado, ¿no? Estos grupos. Voy aquí porque además quiero que se haga una prueba post-hoc. Elijo Tukey, en este caso específico. Y aquí tengo la prueba ANOVA. En la ANOVA se puede interpretar de la siguiente manera. También se puede interpretar con la F, pero lo que en este caso vas a basar la significancia porque también es lo mismo. Vas a llegar a la misma conclusión. En este caso, la significancia es menor a 0.05, lo cual quiere decir que existen diferencias significativas entre los grupos que he analizado, es decir, el grupo con agua potable, el que tenga como el río X, el río Y y el río Z. Hay diferencias significativas, pero respecto, en este caso, a la resistencia a compresión. Pero necesito saber con quién específicamente, si es con el río X, con el Y o con el río Z. Entonces, para eso vamos a lo que es la comparación de grupos. Y en este caso tenemos aquí que tenemos el grupo patrón y también tenemos las 3 fuentes consecutivas. Aquí hay un punto importante que es la diferencia de medias y podemos aquí determinar
de que pues la resistencia a compresión a los 28 días se ve reducida, ¿no? Porque aquí la diferencia que se obtiene es positiva. Entonces quiere decir que sí, se está reduciendo. Aquí, por ejemplo, con el río Shulkas se reduce en 74 kilogramos, ahora vamos a hablar en promedio, y esta variación es significativa. Al igual que con el río Kunas, que a pesar que se ha reducido solo 22 kilogramos, o sea, aproximadamente, esta reducción es significativa estadísticamente. Al igual con el último, que es el río Mantaro, pues es más aún, ¿no? Porque la diferencia es de 57 kilogramos. Y esta diferencia también es significativa. Entonces, en conclusión, lo que se puede decir que sí, efectivamente, al elaborar concreto con otras fuentes, aparte del agua potable, la resistencia a compresión a los 28 días se reduce significativamente. Entonces, podríamos decir que esté afectando a esta propiedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ingeniería civil una es la contrastación estadística y otra es la parte técnica, porque también hay que analizar, pues efectivamente se está reduciendo, por ejemplo, aquí en esto, aquí, que se reduce 22 kilogramos, efectivamente, pues es muy significativa esto. Sin embargo, cuando nosotros vemos aquí en promedio, tenemos de 243, y lo cual también podría ser de que técnicamente está cumpliendo este concreto. Entonces se tiene que juntar ambas perspectivas, tanto la parte estadística y la parte técnica, para que puedas contrastar